En esta presentación nos referiremos al diseño de actividades de escritura en una secuencia didáctica. En primer lugar, tendremos en cuenta algunas ideas eje, es decir, algunos principios que guían nuestra tarea. La primera idea es que los niños pueden participar de actividades de escritura, aun cuando todavía no lean ni escriban convencionalmente. De hecho, lo hacen en su familia cuando acompañan la escritura de un mensaje o cuando ven a sus padres hacer una lista de compras y sugieren algunos productos o les preguntan qué quieren ellos. En segundo lugar, otra idea eje es que la docente, el docente, es el guía que realiza la mediación del proceso de escritura. Es la persona que pone el cuerpo para la escritura, pero a partir de las ideas que ofrecen los niños, porque los auténticos productores del texto son las niñas y los niños que participan de la actividad. Por eso, la participación en actividades de escritura mejora, perfecciona las competencias para producir textos. ¿Cómo organizar en el aula a los estudiantes para la actividad de escritura? En primer lugar, los estudiantes se deberían organizar en el grupo clase, es decir, todos los chicos que participan de una clase deberían participar a la vez de la actividad de escritura, porque están incorporando, construyendo el modo en que la escritura se concreta, de manera tal que todo el grupo puede participar, aportar ideas, dictar a la docente, en fin, todas las actividades que involucra la escritura. También es posible, una vez que los chicos ya han participado de actividades colectivas en el aula, organizarlos en dos grandes grupos cuando la docente tiene un docente o una docente auxiliar que lo acompaña en su trabajo en primer grado, por ejemplo. En ese caso se pueden organizar dos grandes grupos que producen un texto, un grupo para que lea el otro o cosas por el estilo. En ese caso pueden participar con una docente auxiliar que acompañe a un grupo y la docente del aula que acompañe a otro grupo. Una vez que los niños ya han participado tanto de actividades de producción colectiva en la clase como de actividades de producción en grandes grupos, pueden hacerse, en el caso de que los niños hayan adquirido ciertas habilidades, ciertas competencias, actividades en las que los niños participan en pequeños grupos, en díadas, es decir, en parejas de a dos o en grupos pequeños de 3 o de 4 integrantes. ¿Cuáles son las estrategias cognitivas de escritura que podemos sintetizar a partir de todos los aportes de la psicolingüística? Hay muchos modelos de escritura y de procesos mentales que hacemos cuando producimos un escrito. Sin embargo, en los diseños curriculares generalmente se simplifican en tres momentos que podemos llamar, en este caso, planificación, textualización y revisión. Este proceso no se agota en una sola instancia, sino que puede ser recursivo en el sentido de que una vez finalizada la revisión de un texto puede reiniciarse y volver a planificar la reformulación, textualizarlo nuevamente y revisarlo. Todos los que escribimos sabemos que se pueden escribir varios borradores del mismo texto. Los niños tienen que participar entonces en actividades de planificación para comprender que antes de escribir un texto, los mejores escritores piensan lo que van a escribir, para quién lo van a destinar. De acuerdo con la clase de texto, podemos hacer diferentes planes. Por ejemplo, si los chicos van a escribir un relato, nosotros podemos pensar qué personajes van a participar en esa historia, qué lugares, qué ambiente se va a crear, cuáles van a ser los hechos, los sucesos, con su complicación, con su resolución, cuál va a ser la resolución final de la historia. Todo eso forma parte de la generación de ideas. Luego, el proceso concreto de textualización, cuando todas esas ideas se ponen en la escritura, es el proceso en que los niños dictan el texto al docente. Entonces las niñas y los niños hacen sus aportes y van
concretándose ese texto. Luego ese texto puede ser revisado de manera que la docente lee el texto a los niños y una vez que lee el texto producido, los niños aportan ideas para reformular, corregir y llegar de ese modo a la versión final. Y como dije al principio, este proceso puede reiniciarse varias veces. Concretamente en la planificación, nosotros podemos hacer la mediación a partir de preguntas. En primer lugar, es importante tener en cuenta a quién está destinado este texto, para quién vamos a escribir. Un destinatario auténtico es el mejor incentivo para hacer un buen texto. Entonces, ¿qué vamos a escribir? ¿Cómo haremos para hacer llegar nuestro texto a ese lector previsto o a los lectores previstos? ¿Qué personajes, lugares, ambiente vamos a inventar? ¿Qué les pasa a los personajes? ¿Qué situación enfrentan? Es decir, todo este conjunto de preguntas son las preguntas que hacen que los chicos generen ideas para crear un texto. Los materiales que podemos usar para planificar dependen de lo que queremos escribir, pero nosotros podemos tener cajas de materiales que nos sirven para planificar un texto. Por ejemplo, en este caso, fíjense en la imagen aparece un pequeño robot. Este robot tenía otra función, pero también podemos decir que este robot va a ser el personaje de nuestra historia. Podemos sacar un determinado personaje, podemos tener muñecos, podemos tener maquetas, podemos crear con los niños una maqueta de un bosque fantástico en el que van a ocurrir las cosas, de un bosque mágico en el que van a ocurrir los hechos. Podemos tener cubos o dados con lugares, con personajes, con situaciones, con objetos mágicos que van a utilizarse en ese mundo que vamos a inventar. Es decir, los materiales que a veces pueden ser elegidos al azar de una caja pueden ayudarnos a crear lo que Gianni Rodari llamaba binomios fantásticos, es decir, objetos que nunca estarían unidos, pero que podemos imaginar juntos e inventar una historia. Por ejemplo, podríamos imaginar una historia del hombre araña perdido en un bosque mágico. Y entonces ese ambiente de ciudad al que el hombre araña está acostumbrado va a transformar la historia. Entonces esos materiales entonces nos van a permitir disparar la imaginación nuestra y de los niños para crear una historia, por ejemplo. La textualización es un momento importantísimo para que los niños, además de ver cómo se pone en acción un texto, cómo se pone en palabras un texto, puedan ver cuáles son las convenciones de la escritura. Por ejemplo, que escribimos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, pero a la vez los niños son los que van inventando la historia, la docente la pone en página. Un buen recurso para poner en página un texto es tener un rotafolio o un conjunto de papeles, afiche, que nosotros podamos guardar, porque no siempre el proceso de escritura termina en la clase de hoy. El proceso puede seguir en otras clases, de manera que guardamos nuestra producción y la revisamos o la miramos en otro momento, o la completamos en otro momento. Entonces, para este proceso de textualización, de puesta en la escritura de lo que pensamos, también hay preguntas de mediación. La docente pregunta, ¿desde dónde escribo? ¿Cómo empiezo a contar la historia? Muchos niños le van a decir, todas las historias empiezan con había una vez. O érase que se era en un bosque, o era esto ocurría, o nombrando el personaje. Cada niño de acuerdo con las ideas previas que tiene sobre los comienzos de los cuentos. Pero hay muchas ideas previas que se pueden utilizar. Después podemos nombrar al personaje, ubicarlo en un determinado marco narrativo, empezar a indagar qué le pasó. Y todas estas preguntas van a servir para que los niños vayan construyendo la historia y el docente la vaya poniendo en página. Una vez que la historia está pasamos al momento de revisión. Entonces, una vez que la historia ya está escrita, comenzamos a hacer revisión. En ese caso, la docente también con preguntas va a guiar la mente de los niños, la reflexión de los niños a ese texto ya producido.
y al leerlo van a surgir algunas cuestiones. Por ejemplo, en este que dice, el oso entonces encontró una capa mágica, entonces se la puso, entonces empezó a volar, y el oso entonces se puso y salvó y el oso entonces. Cuando lo escuchamos, la docente puede ir marcando esos momentos en que la historia no tiene cohesión, en que se ha repetido mucho el nombre del personaje o un determinado conector, y los niños lo van a percibir y van a empezar a proponer ideas para mejorar esa historia. Porque la pregunta que podemos hacer es si se entiende esta historia, qué repeticiones se pueden corregir, cómo se puede cambiar, cómo empieza la oración, dónde termina, si hay un mayúscula y punto, en este caso no, pero se puede decir, hay una oración tan larga, se puede leer todo de corrido, cómo podemos relacionar lo que estamos diciendo y hacer signos en el medio para que hagamos una pausa y se pueda comprender mejor la historia. Entonces ahí los niños van a empezar a comprender el valor de signos de puntuación, el valor de conectores, por ejemplo, y el valor de la sustitución en el caso de la cohesión. También es posible que, aunque en este caso la docente ha escrito sin errores de ortografía, no voluntariamente, pero se haya incorporado un error, entonces los niños también pueden entender si falta una S, si falta un elemento en la palabra, si la palabra está incompleta, de manera que también se pueda corregir ortografía en los textos. Bien, este es entonces el momento final del texto cuando se escribe la nueva versión, pero como dije, estos procesos son recursivos y participar en estos procesos va a permitir que los niños desarrollen una importante competencia en cuanto a la producción de textos, aun cuando es posible que estos niños todavía no sepan leer ni escribir convencionalmente.